gatos y sus aparatos podcast. Muy buenas, lo que sean. Yo soy Arturo Fernández. Y yo soy Ricardo Abad. Y esto es Gafotas, Cegatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gato. Bienvenidos a este segundo episodio de tu podcast favorito. Bueno, yo soy Arturo Fernández y por aquí está Ricardo y su micro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va eso? Bueno, pues sigo con mi micro, ahora con más habilidad que el episodio anterior. Me golpeo menos contra él, pero sigo cometiendo mis errores de novato. Pero muy contento y, bueno, y sobre todo por saludar a la audiencia, que ya estamos en nuestro segundo episodio. Eso es, ahí vamos, poco a poco, pasito a pasito, fenomenal. Como solemos decir nuestro lema, ¿no? Aprender y divertirnos. Exactamente, estamos aquí para aprender y divertirnos y si podemos hacerlo todos, mejor que nosotros dos solos. Eso es. Y hoy, bueno, tenemos un tema también súper interesante, ¿no? La inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿de qué va esto? No sé lo que es. ¿Qué es la inteligencia artificial, Arturo? No he oído hablar de ella. Fenomenal. Pues nada, pues tenemos hoy un invitado que nos va a ilustrar o por lo menos dar unas pinceladas iniciales porque esto daría para hablar muchos temas. Hola, Alfonso, Bueno. ¿cómo estás? Muy bien, un placer acompañaros en el programa. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar Encantado. por estar con nosotros y acompañarnos, que seguro que vamos a aprender muchas cosas interesantes. El que quiera saber también un poco más de quién es Alfonso, pues en las notas del programa vamos a poner también un enlace. Pues cuéntanos, Ricardo. Bueno, pues esto de la inteligencia artificial, que antes bromeaba con ella, que no sé lo que es, pues sí que sé lo que es. De hecho, hoy creo que todo el mundo sabe lo que es. Mi nieta de 4 años sabe lo que es, porque todo es inteligencia artificial. De hecho, se utiliza para el marketing en las últimas ferias como IFA, en la CES de Las Vegas, en todos los electrodomésticos tenían ese plus de inteligencia artificial, como antiguamente cuando hace 15 o 20 años era aloe vera, todo llevaba aloe vera, si no llevaba aloe vera no era una cosa que estuviera bien. Y a mí me llama esto mucho la atención y quería preguntarle a Alfonso, a nuestro invitado, si esto de la inteligencia artificial es nuevo o solo es nuevo ser utilizada para el marketing y tiene ya su tiempo. Bueno, realmente la disciplina de la inteligencia artificial dentro de la informática es bastante antigua. Fue una de las primeras que se desarrolló. Digamos que ya a mediados de los años 50 del siglo pasado existía inteligencia artificial y desde entonces pues ha estado desarrollándose. Lo que sucede es que en los últimos, digamos, 2 años ha habido una transformación radical porque uno de los tipos de inteligencia artificial que se está utilizando, la generativa, pues ha llegado al conocimiento del gran público, cosa que antes era una disciplina estrictamente para técnicos. Entonces, al traspasar el ámbito técnico y saltar a la sociedad, pues ha causado una profunda conmoción en la sociedad porque resulta que esta inteligencia artificial generativa tiene un cierto comportamiento humano y eso ha conmocionado a los ciudadanos y creen que realmente es similar a un ser humano y no es así. Es decir, es un programa de ordenador muy sofisticado en algunas cuestiones, pero no deja de ser un programa de ordenador y como tal, pues no puede pensar, no tiene emociones, es decir, no es una entidad biológicamente humana ni tiene esas características de un ser humano. Lo que pasa es que cuando interaccionamos con ella da esa impresión, pero es una falsa impresión. Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto de la IA? Bueno, pues ahora mismo digamos que la IA comenzó esencialmente en la década de los 50 como un desafío alrededor básicamente del ajedrez, digamos. Lo que se pretendía en aquel momento era que un ordenador jugara al ajedrez y pudiera ganar a un jugador humano. Al principio, como los ordenadores eran muy limitados en aquella época, pues los programas de ajedrez eran muy malos,
muy, muy, muy malos. Cualquier jugador de nivel medio podía ganar a un programa de ajedrez, pero con el transcurso del tiempo los programas fueron mejorando y sobre todo el hardware de los ordenadores se hizo mucho más potente hasta el punto que a mediados de los años 70 pues ya el programa de ajedrez entrenado por maestros del ajedrez era capaz de tener un rendimiento similar a un gran maestro. Y un poco más adelante, a principios de los 80, pues ya esos programas de ajedrez eran mejores en general que un gran maestro. Pero eran unos programas muy complejos. ¿Por qué? Porque en aquella época la inteligencia artificial se basaba en lo que llamamos la fuerza bruta. Es decir, esos programas de ajedrez lo que hacían era calcular jugadas futuras. Dada una posición actual, lo que hacían era calcular qué futuras posiciones se podían determinar. Y claro, eso generaba millones de posibilidades. Por eso hacía falta ordenadores muy potentes que en aquel momento eran extremadamente caros y raros de conseguir. De Entonces, hecho, no eran domésticos, ¿no? No, en general no era posible hacerlo en ningún ordenador doméstico. Eso, hasta que no entró la década de los 90, digamos, no empezamos a tener alguna posibilidad de ordenador doméstico, pero claro, esos programas eran muy malos. No eran como estos otros que os estoy diciendo, de los entrenados por los grandes maestros, pero eso estaba en ordenadores muy, muy caros. Entonces, bueno, pues lo que sucede es que esa inteligencia artificial, que no era más que un concepto, era una forma de nombrar a un cierto tipo de programas, funcionaba a base de fuerza bruta. Básicamente calculaban posibles jugadas y según el contrario iba realizando alguna de esas jugadas, pues el árbol de opciones se iba centrando en esas nuevas jugadas y al final, pues claro, si un jugador humano es capaz más o menos de anticipar 5 o 6 niveles de jugadas, pues el ordenador estaba anticipando 30 o 40, con mucho más detalle. Entonces, al final, por esa fuerza bruta, pues resulta que el programa era generalmente mejor que casi cualquier jugador de ajedrez, básicamente. Entonces, esto funciona así porque el algoritmo del ajedrez, quiero decir, el ajedrez es un juego algorítmico, es decir, tiene una serie de estados claramente identificables, con lo cual se puede construir con relativa facilidad un algoritmo para jugar al ajedrez. Pero hay otro tipo de situaciones, de juegos, que no son algorítmicos. Y entonces, en ese caso, pues la inteligencia artificial no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque era todo fuerza bruta. Por ejemplo, hay un juego oriental que se llama el Go, G-O. Sí. Este es un juego que no es algorítmico. Tú en Go puedes estar en una partida y de una jugada para otra puedes estar ganando de una forma clara y aplastante y en una sola jugada puede transformarse la situación. Bueno, pues para jugar algo a nivel de un maestro, eso solamente ha sido posible hace 3 años. Es decir, al igual que desde hace 50 años hay programas algorítmicos de inteligencia artificial capaces de jugar a nivel de un maestro, al Go solamente ha sido posible conseguir algo similar hace 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Pues porque al no ser un juego algorítmico, la inteligencia artificial no era capaz de jugar bien, porque la aproximación de la fuerza bruta no era suficiente. Hacía falta otro tipo de aproximación. Y ese otro tipo de aproximación era una aproximación basada en lo que se denomina aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que, como su nombre indica, analizando una cierta situación, lo que hace es aprender nuevas formas de resolver esa situación a base de repetir dicha situación millones de veces. Entonces, con millones de repeticiones, el sistema aprende nuevas formas de jugar y con esas nuevas formas de jugar resulta que es capaz de ganar con más frecuencia. Eso fue lo que ocurrió con el Go, básicamente, que
hace 4 o 5 años, pues la gente de Google, con los grandes maestros del Go, incorporó mucho aprendizaje a ese sistema y ya efectivamente ese programa basado en aprendizaje era capaz de ganar a un gran maestro de Go por primera vez en la historia. Y entonces, pues bueno, ese proyecto costó cientos de millones de dólares. Y fue un hito, lógicamente, porque al no ser algorítmico estaba haciendo ya cosas distintas, ¿no? Estaba haciendo cosas distintas, efectivamente. Entonces, digamos que en ese sentido ya la tecnología subyacente era diferente, que es un poco lo que ocurre con la inteligencia artificial generativa. Es decir, la base de una inteligencia artificial generativa no es exactamente un algoritmo imperativo en un lenguaje de programación concreto, sino que es una red neuronal. Una red neuronal, por imitación del cerebro humano, cada neurona es un nodo que procesa un poquito de información y lo que se hace es someter a un cierto peso, a un cierto valor cada una de las neuronas. Si la red tiene 50 neuronas, juega muy mal, pero si en vez de 50 tiene 50 millones y se calcula adecuadamente por entrenamiento el peso de todo ese conjunto de neuronas, pues ya aquello juega mejor. Y si en vez de 50 millones tiene 2.000 millones, como es más o menos la situación actual, pues esa red neuronal, aquello para lo que haya sido entrenado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, esos sistemas de IA generativa solo funcionan para aquello para lo que han sido entrenados. Si tú le pides algo, hacer un parangón con los humanos como coeficiente intelectual, cuanto más... Bueno, ahora mismo las IA generativas que tenemos son equivalentes a la inteligencia de un adolescente aproximadamente. Ajá. Tenemos ahora mismo adolescentes entre manos. Entonces, claro, la investigación está avanzando para que esto sea hacia un ser humano maduro, pero todavía no se ha dado el salto, porque esto funciona por saltos, no va incrementalmente. Es decir, la evolución de la IA no es la evolución de una entidad humana. De hecho, yo suelo considerar que la IA es alienígena, en el sentido de que es no humana. Entonces, su evolución no sigue parámetros humanos, sino que en general va a base de saltos, a base de quizás muchas casualidades, más de las que parece probablemente. Porque vamos ya con los mitos, con lo que se dice y que nos inquieta. Dicen que lo que ocurre dentro de la IA y en su evolución y crecimiento es ajeno en muchas ocasiones a los propios creadores, que serían en este caso los ingenieros y demás. No saben cómo lo hace, saben que lo hace, pero no saben cómo lo hace, que es como una caja negra. Efectivamente, es una caja negra, por eso que os decía, porque vosotros imaginaros que tenéis una red neuronal, que es esa caja negra que mencionas, y que tiene 2.000 millones de parámetros. Es que la mente humana no es capaz de comprender eso. Y como eso se ha entrenado a través de un proceso de, por ejemplo, GPT-4 o GPT-3, tuvieron un proceso de entrenamiento guiado por seres humanos de un par de años y eso ha costado al menos unos 200 millones de dólares hacer ese entrenamiento. Ese entrenamiento lo que significa es dar pesos a grupos de esas neuronas, de forma que cuando, por ejemplo, supongamos que el entrenamiento se hace con fotografías y tú le pones una fotografía de un balón de fútbol y cuando la red neuronal ve esa fotografía, la respuesta que da es que eso es una playera, no un balón de fútbol. Pues entonces tú le dices, no, esto es un balón de fútbol, no es una playera. Eso quiere decir que en términos de red neuronal se tiene que cambiar algunos de los pesos. ¿Cuáles de los pesos? No se sabe muy bien. No, cambio el peso de la neurona 25, de la 47 y de la 56. No, es que hay 2.000 millones de esas. Entonces, no hay manera de tener una trazabilidad precisa en términos de sistema. ¿Y a qué nos expone esto? No tener el control sobre... Bueno, pues nos expone a que tenemos un sistema, o sea, la informática, hasta la IA generativa, era una informática que se denomina imperativa. Eso quiere decir que, dado una entrada, el programa funciona siempre de la misma manera
y siempre produce la misma salida. Eso con la IA generativa no ocurre. La IA generativa es estadística. En consecuencia, dado una entrada, produce una cierta salida en función de los pesos que tiene en ese momento la red neuronal, y si tú le vuelves a repetir la misma entrada dentro de un ratito, la respuesta lo normal es que sea parecida a la primera que has obtenido, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo. ¿No? Es estadística, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al encontrarnos con un sistema de naturaleza estadística, de naturaleza probabilística, eso quiere decir que no está sometido al control de un sistema imperativo, que siempre funciona igual. Siempre es un mecanismo de relojería que no puede cambiar la forma en la que funciona. La IA generativa sí que puede cambiar. Sí que puede cambiar. Esta es la IA generativa que estás comentando. Hay hay otras IAs, efectivamente. Por ejemplo, durante la década de los 80 y principios de los 90 se desarrolló una inteligencia artificial que era la que ha estado funcionando durante muchos años, que es la de los sistemas expertos. El sistema experto es un sistema que funciona en base a reglas. Si ocurre la condición 1 y la condición 2, entonces realizar la acción 25. Eso es básicamente un sistema experto. El sistema experto, como su nombre indica, lo que hace es que estudia el conocimiento de un experto humano y lo intenta modelar a base de reglas como la que os he dicho anteriormente. Entonces, un sistema experto tiene cientos de reglas y esas reglas pues están enlazadas entre sí. Es un sistema, digamos, condicional. Si ocurre y automatizado, ¿no? Está automatizado en el sentido de que cualquier entrada que se produce a ese sistema pues genera una salida, ¿vale? Correcto. Y razonablemente suele generar, vamos a decir, como la misma salida, porque es una programación imperativa en general. Luego, bueno, hay algunas condiciones en las que eso puede cambiar, pero digamos que es un sistema imperativo. Esencialmente la programación que se hace a un sistema experto. Entonces son sistemas que son, vamos a decir, deterministas. Esto puede cambiar, ¿vale? Pero en principio vamos a decir que en general los sistemas expertos son deterministas. ¿Esto qué permite? Pues que cuando un sistema experto toma una decisión, por ejemplo, un sistema experto que sea un médico, pues por ejemplo, un especialista de la visión, ¿vale? Un oftalmólogo. Sí. Pues normalmente, como ha usado una serie de reglas muy concretas, se le puede pedir a ese sistema experto que justifique por qué ha dado un cierto diagnóstico. Entonces se hace un retroceso a partir de las reglas que han sido utilizadas, que son reglas concretas, son finitas, se sabe cuáles son porque cada una de esas reglas ha sido implementada a través de un ser humano. Entonces el sistema experto puede explicar muy bien, con mucha precisión, por qué ha tomado una decisión. En las redes, en la inteligencia artificial generativa, esto no es posible. ¿Por qué? Porque el sistema es mucho más complejo. Y la determinación de los pesos no está controlada de una forma imperativa por los programadores, sino que hay un proceso de entrenamiento y entonces la red se va ajustando como consecuencia de ese entrenamiento, de forma que si se le vuelve a presentar el balón de fútbol y vuelve a equivocarse y dice que eso es una playera, pues se le dice, oye, no, que esto es una playera. Entonces, eso afecta a una parte de la red neuronal, así hasta que en un momento dado resulta que dice, eso es un balón de fútbol. Y entonces el entrenador le dice, has acertado, eso es un balón de fútbol. Vale, pues esa parametrización es la que se salva, vamos a decir. Todo lo demás, pues ha sido un proceso, pero esa parametrización no es una parametrización en el detalle controlada por un ser humano. Es una parametrización guiada por un entrenamiento humano, pero cuyo detalle se escapa al conocimiento humano. Pero el que premia y fija como válida es el humano siempre. Es el humano, sí, el entrenamiento siempre lo realiza un ser humano y normalmente es un ser humano experto en aquello a lo que se le está entrenando inteligencia artificial. Por ejemplo, esto hay que tenerlo muy claro y es que en un uso profesional de la inteligencia artificial, si no hay un entrenamiento específico para cada empresa, diría yo,
esa IA no va a ser posible utilizarla, porque va a ser una IA que va a fallar terriblemente. Entonces, el proceso más costoso para una empresa es que reciben una IA más o menos entrenada, que al empezar a utilizarla se dan cuenta que falla bastante, con lo cual la empresa, sus empleados, tienen que entrenar específicamente el tramo final de esa IA, digamos que la IA venga, en el mejor de los casos, entrenada al 80%, pero hay un tramo final de un 20% que es el más importante, que es cómo se hacen las cosas en esa empresa, qué tipo de conocimiento específico se maneja, cómo se reacciona ante ese conocimiento específico, y ese entrenamiento es imperativo realizarlo en cada empresa, lleva tiempo, como mínimo de 6 meses a 1 año, y cuesta mucho dinero, porque hay que dedicar los mejores expertos de esa empresa a hacer ese entrenamiento, porque si no es así, esa IA va a responder mal. Excesivamente genérica y no va a Eso saber. es. Va a dar respuestas generales, ¿no? Pues diciendo, bueno, pues, ¿y usted qué le ocurre en los ojos? Y te va a empezar a hacer preguntas y no vas a saber. Lo que te va a dar probablemente sea un diagnóstico equivocado, totalmente equivocado. El problema es que te lo ha dado de una manera que tú te crees que es buena, pero la respuesta es mala. Y solamente lo Porque, detecta otro experto, nada más. siguiendo con el tema que fuera un centro oftálmico, el que utilizara esto sería un poco el conocer todo tipo de patologías, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, sería por imagen habría que enseñarlo porque muchas se parecen, pero hay eso es. pequeños rasgos que son distintos. Correcto. Esa Entonces, eficacia se llegaría. Vale. para cada, digamos, imagen, pues el especialista tiene que decir qué enfermedad, vamos a decir, se ve en esa imagen Sí. y de alguna forma por qué está determinando que es esa enfermedad y no otra parecida. Es decir, no solamente hay que indicar cuál es la enfermedad que se observa en esa imagen, sino también por qué se puede distinguir que es esa enfermedad y no otra. Y eso hay que ser un magnífico experto para poder hacer ese trabajo. Y esos expertos son escasos y cuestan una cantidad de dinero descomunal. Normalmente son ¿Tiene que personas. contratarlos el centro oftálmico o son sus propios trabajadores que reciben formación para Vale, enseñar? eso depende de cuál sea la misión del centro. Por ejemplo, si el centro es un centro que diagnostica enfermedades complicadas de la visión, pues normalmente la herramienta la proporciona un cierto laboratorio, vamos a decir, ¿vale? Eso viene entrenado con los expertos del laboratorio, que son esa gente muy buena, pero luego, digamos, hay un tramo final que requiere que los especialistas del centro hagan ajustes finos. Entonces, depende de Correcto. la dificultad de las enfermedades que estén tratando y de los similares que sean diferentes enfermedades entre sí, pero que sea muy importante el acertar correctamente con el diagnóstico, cabe la posibilidad de que se requiera un entrenamiento final por parte de algunos empleados del centro. Sí. Claro, y el problema es el posible error humano, ¿no? Que como humanos que Sí, somos, exactamente. O sea, daros cuenta que normalmente estos sistemas están acertando en torno al 80%, vamos a decir. Pero un fallo del 20% se considera hoy claro, en día un fallo muy alto. Eso quiere decir que para pasar del 80% al 98% se requiere un esfuerzo descomunal, no es lineal, es asintótico. Eso quiere decir que en el tramo final, cuesta más. pequeños mejoras en el porcentaje de diagnóstico requieren inmensos esfuerzos de entrenamiento. En el ejemplo que has puesto de científico, pues a lo mejor con los conocimientos y la experiencia que hoy tienen esos científicos o esos médicos, pueden pensar que al ver esta determinada fotografía, pues esto es esta determinada enfermedad, pero luego a lo mejor con el tiempo pues descubrimos que no, que hay otros factores De que... hecho, eso ha sucedido ya, Claro. ese tipo de situación. Entonces, fijaros bien cuál es, digamos, la ventaja que tiene la IA como herramienta. La IA es una nueva herramienta. Cuando hablamos de IA, hablamos de la IA generativa, ¿vale? No hablamos de otros tipos de inteligencias artificiales. Vale, la IA es creativa, que en este caso lo que significa es que puede alucinar y dar diagnósticos erróneos, ¿vale? Esa es la parte negativa. Y luego tiene otro componente y es que aprende. Aprende de una manera
vamos a decir, asombrosa. Y una vez que se le suministra al módulo de aprendizaje una información muy, vamos a decir, muy bien clasificada, muy bien clasificada, lo que sucede es que normalmente estas IAs adquieren nuevas reglas de conocimiento que los humanos no poseemos. Y entonces, a la hora de realizar diagnósticos, si la información de partida es muy buena y muy extensa, es decir, hay docenas de miles de casos estudiados, entonces resulta que ese nuevo aprendizaje que adquiere es un aprendizaje que es superior al que poseemos los humanos. Y es un aprendizaje nuevo, es decir, se basa en decisiones que los humanos no poseemos. Sería un observador más óptimo que un humano. Lo sería, ¿no? Pero para eso hace falta tener un conjunto de casos muy bien clasificado y tienen que ser muchos casos. O sea, no basta con tener 100 casos o 1000 casos, no hacen falta docenas de miles de casos muy bien clasificados. Entonces, los sistemas de IA generativa con un módulo de aprendizaje profundo son capaces de obtener nuevas reglas de conocimiento que al aplicarlas, estos sí que dan ya unos aciertos del 99,8% aproximadamente. Bueno, una maravilla. Con lo cual, digamos que en ese sentido tienen una capacidad de acierto normalmente mayor que los mejores expertos humanos. ¿Pero por qué? Porque tienen unas reglas de conocimiento que son nuevas. De hecho, los ingenieros que construyen estos sistemas lo que hacen es abrir el conjunto de reglas y estudiar esas reglas para comprender cómo está generando ese diagnóstico final, de manera que lo que se hace es mejorar con esto el propio conocimiento humano generalmente. Claro, pero esto es tema científico totalmente objetivo y temas muy limitados y son temas a día de hoy muy especializados. Muy especializados, claro, muy acotados. Claro, eso es. Es decir, esta situación que describimos solo se da en ámbitos, pues por ejemplo, unas ciertas retinopatías muy concretas, ¿vale? Entonces, son sistemas muy limitados. Muy limitados. Pero lo que sí es cierto es que antes eran menos sistemas y más limitados, y hoy en día hay más sistemas y menos limitados. Es decir, la tendencia que se observa es a ir creciendo en cuanto al número de ámbitos de actuación y teniendo capacidades de actuación cada vez un poco más amplias. Es decir, la especialización se está tendiendo a disminuir. Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. El asunto es que como esto se está empezando a generalizar, ¿no? Y el ser humano, pues somos un poco, pues eso, como la parte social y polémica que tenemos, pues nos da por preguntarle cosas polémicas y el bicho no sabe qué decir. Lo que está influyendo en esto es la cantidad de dinero que se está poniendo en inteligencia artificial. Es decir, en la historia de la tecnología humana, de un cierto ámbito de la tecnología humana, como es la inteligencia artificial, nunca ha habido una inversión económica tan grande como la que está recibiendo la inteligencia artificial. Jamás. Y hay que rentabilizarlo. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas docenas de miles de millones de euros que se están invirtiendo, claro, lo están haciendo en ciertas áreas de conocimiento. Entonces, aquellas que reciben ese maná, digamos, de dinero, pues con toda esa cantidad de dinero, pues se pueden obtener resultados generalmente excepcionales. Y como hay muchas de esas áreas que están recibiendo esas ingentes cantidades de dinero, pues el resultado es espectacular. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Docenas de miles de millones de euros. ¿Pero tú piensas, Alfonso, que gracias a eso han sido más transparentes con lo que están haciendo y han hecho los chatbots que son más... Bueno, a ver, están siendo transparentes porque los usuarios que se han visto... Para que pasemos por caja. Es decir, nos han hecho una especie de juguete para que paguemos una cuota y podamos colaborar en este crecimiento. A ver, lo de la cuota es anecdótico. Aquí lo importante son las empresas. Las que tienen el dinero son las empresas. ¿Vale? Entonces, digamos que el haberlo puesto, daros cuenta que quien ha puesto la IA generativa al alcance del público
es una organización sin ánimo de lucro, que es OpenAI. Era, ¿no? Digamos que en este proceso es sin ánimo de lucro. Ahora ya en breve dejará de serlo, pero, Sí. pero tenemos toda esta capacidad de acceder a la IA gracias a esa organización sin ánimo de lucro. Pero es la única, quiero decir, todas las demás organizaciones que están metiendo dinero en la IA, como Microsoft o Google o Meta, Facebook, Elon Musk, es decir, estábamos hablando de que todas esas otras compañías que están, vamos a decir, un poco por detrás de OpenAI, pues estas tienen un afán económico y quieren recuperar multiplicado su dinero. Entonces, no lo van a recuperar vamos a decir, de los ciudadanos, lo van a recuperar a través de las empresas, lo van a recuperar las empresas que tendrán ciudadanos y otras empresas como clientes. Pero todavía está por ver, todo esto. Es decir, ahora mismo el balance económico de la IA es claramente deficitario, claramente además. Uh-huh. Es decir, que todavía no hay un modelo de negocio rentable para la IA. Lo habrá, porque daros cuenta que esto es un problema de madurez de mercado. Básicamente, este es un mercado incipiente donde hay muchos actores intentando quedarse con un trozo del mercado y todo esto normalmente lo que ocurre es que de un plumazo, pues solamente ciertos actores se quedan funcionando, el 80% de los otros actores desaparece y todo eso ha de venir. Es decir, estamos en un mercado en su estado infantil, básicamente. Pero ¿realmente es tan costosa y con un impacto ecológico tan grande como Es terrible, es terrible. ¿Sí? Es terrible por ese entrenamiento que os decía antes, que es tan absolutamente gravoso. ¿Por qué? Porque solamente los humanos podemos entrenar apropiadamente a una IA. Se ha intentado que una IA entrene a otra y lo que se consigue son sistemas inestables a día de hoy. Entonces eso quiere decir que el esfuerzo de entrenamiento sigue siendo manual y extraordinariamente gravoso en términos de tiempo, de personas y de esfuerzo. Ahora, una vez que se consigue estabilizar el entrenamiento, pues el resultado es espectacular. Es espectacular, pero económicamente no equilibra. Económicamente no equilibra. Daros cuenta que solamente la infraestructura hardware que hace falta para que funcionen estos sistemas, pues viene a ser como entre 100 y 1000 veces superior a cualquier otro programa de ordenador. Sí. El asunto es lo que le das de alimento, ¿no? Para todos estos sistemas. Como suele decir, si le das la Wikipedia o le pones a leer Twitter, pues pasa lo que ya ha pasado, ¿no? Claro, efectivamente. Daros cuenta que lo que se ha comprobado es que la forma de entrenar una IA sesga a la propia IA. Entonces, si no tienes cuidado con la información que le das, sí, puedes tener una IA entrenada, pero mal entrenada. Y el efecto es multiplicador. ¿Recordáis una noticia que de hace 4, 5, 6 años que tuvo mucho alcance, que estaban todos como muy sorprendidos, todos los científicos, porque le habían dado pues una API o varias APIs de redes sociales, que son las conversaciones que tenemos los humanos del mundo, y la IA que habían entrenado con lo que nosotros hablamos diariamente y comentamos era una IA intolerante, racista. Bueno, ¿recordáis aquella noticia? Sí, perfectamente. Sí, efectivamente. Entonces, por eso os digo que claro, que realmente la cantidad de información que utilizas para entrenar una IA es descomunalmente grande, pero tiene que ser una información, vamos a decir, de calidad. Y conseguir eso también cuesta un dinero descomunal. Hay que destilarla, sí. Efectivamente. Entonces, todo eso, digamos, limita enormemente la evolución de la IA. Sí que es cierto que aprendemos de nuestros graves errores, como ese que habéis comentado de la IA racista, ¿no? Y cada vez hay mejores mecanismos de control para evitar, digamos, las desestabilizaciones de la IA. Pero, como cada vez tendemos a IAs cada vez más grandes, 2.000 millones de parámetros, 4.000 millones de parámetros. No se pueden pasar de frenada, porque estamos viendo que en nuestra sociedad, por ejemplo, por ese excesivo control, se ha perdido, la gente ya no puede hacer cierto tipo de humor, porque resulta muy lesivo, no puede hacer un montón de cuestiones,
que verdaderamente tampoco, según quien las valore, son son graves o no, pero bueno, al limitarlas se ha quitado un poco este encanto, ¿no? De la espontaneidad y Sí, de hecho hay que entender que hoy en día las redes sociales están monitorizadas en su actividad por inteligencias artificiales que en cuanto detectan algo que consideran que está fuera del uso aceptable, pues te impiden ese diálogo. Entonces a mí me ha ocurrido estar en Facebook y trasladar la opinión de una persona, que no voy a decir su nombre, que esa persona no se lleva bien con Meta y Meta lo censura directamente. Correcto, lo cancela. Lo cancela. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que Sí, ocurre? Que en función de las filias y las fobias Claro. del dueño de la red social, se permite o no una cierta opinión. Entonces, toda aquella opinión que no gusta, resulta que se cancela. Creo que eso no es admisible. Es una atmósfera un poco distópica a la que no deberíamos llegar nunca, ¿no? Una Pero cuestión que ya psiquis- sucede. Es decir, Sí, ya sí, estamos claro. en ella. Y yo, de hecho, ya no puedo verter opiniones de ese experto en Meta, porque sé que al final lo que va a ocurrir es que me van a expulsar a mí Claro, de aunque sean Meta. opiniones objetivas, aunque sea con datos, con cifras, con Sí, sí, hechos, efectivamente. pero O sea, ese experto, lo Ujú, único que ocurre es que no es del gusto de Meta. claro, Y entonces lo que han decidido es que cualquier cosa que proceda de ese experto se va a considerar como fuera del uso aceptable. No, no es fuera de uso aceptable, es fuera de tu gusto o de tu interés, no de un uso aceptable. Esa persona no está hablando de terrorismo, de violencia, no, 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 no. Lo que ocurre es que la opinión de esa persona no es favorable a Meta y Meta lo que decide es cancelarla. Y pero cancela a esa persona y a todos los que apoyemos a esa persona. Mirad, yo viví un episodio que a mí me inquietó muchísimo porque os lo cuento ahora y os daréis cuenta que no infringía absolutamente nada. Una revista muy prestigiosa que desgraciadamente ya no se publica aquí en España, se llama Investigación y Ciencia, en 2020 aún publicaba. Y en marzo de 2020, comienzo de la pandemia, había un artículo sobre los coronavirus y el coronavirus en general, donde decía que pasara lo que pasara, en 2 años estaba solucionado, porque esa era la vida normal de un virus, ¿no? Y iría autorreplicándose y hasta el final moriría de éxito, ¿no? Y ya. Entonces, era era un artículo científico. Bueno, pues lo pasé por Meta, en aquel momento Facebook, y entonces de lo primero que me dijeron es que ese artículo, que no era ni mío, yo no era ni una opinión, vamos a ver, era un artículo de una fuente muy prestigiosa, que de momento ya pasaba a la cola de todo, que no iba a tener visibilidad y que mucho cuidado porque otro como ese iba fuera. Pues me asusté y fue así. Sí, sí, a mí yo solo he vivido Ujú, con frecuencia y con tristeza, porque lo que veo ahí es el sesgo de los dueños de esa red social. ujú. y además, Entonces, si tú no respetas ese sesgo, te echan. Y a mí ya me ha ocurrido ser expulsado. Entonces, como ya he vivido esa experiencia y no quiero repetirla, sí, sí, pues me tengo que ser dócil hay que portarse ante bien, ello. hay que portarse Exactamente, bien pues y no nada. meterse con los jefes, sí, sí. Has comentado que hay diferentes marcas, ¿no? O sabores, porque oímos que si el ChatGPT, que si el Gemini, o Gemini. que si Sí, a ver, Meta, esto fue una sorpresa para todos, ¿eh? Yo también como experto reconozco que no vi ya la jugada. O sea, yo estaba en la inteligencia artificial, pues yo soy informático, entonces, bueno, pues estaba trabajando en inteligencia artificial desde el punto de vista profesional, digamos. ¿Yo hubiera supuesto que esto iba a transformarse como luego ha ocurrido? Os aseguro que no, honestamente. Ahora, yo a mi entorno sí que les decía, mira, yo creo que esto tiene futuro, pero una cosa es que yo afirmara que eso tenía futuro y otra es lo que ha ocurrido. Entonces, siendo honesto, digo, mira, yo percibía un futuro, pero aseguro que no como el que tenemos ahora mismo. O sea, que el impacto tan amplio y tan intenso y con las prestaciones que tiene, ahí no llego, seguro, ¿eh? Eso ya estaba fuera de mi valoración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que OpenAI, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? No ha inventado nada, realmente. Lo que ha hecho ha sido utilizar tecnología que construyeron otras compañías, como por ejemplo
pues la propia Google o similar. Es decir, lo que sí han hecho ha sido integrar con mucha habilidad toda una suite de tecnologías y ponerlas a funcionar, y yo diría que por una cuestión, voy a decir que es casual, les ha salido esto. Y han sido los primeros en hacerlo. Es decir, lo sorprendente es que los dueños de esas tecnologías no hicieran eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya estaban posicionados en el mercado y no querían canibalizarse a sí mismos. Mientras que OpenAI, como no tenía que dar explicaciones a nadie porque era una organización sin ánimo de lucro, pues tiró para adelante, hizo lo que a los otros no les convenía, pero nadie pudo impedir que hicieran esto, y sacaron al mercado algo que, siendo en sus componentes conocido, sin embargo el resultado era espectacular. Y fueron capaces además de presentárselo de una forma muy sencilla al gran público. Es la primera vez que se presentaba de una manera fácil la inteligencia artificial, y el público compró esa aproximación. En términos bélicos, se saltaron las reglas del campo de batalla y montaron un comando de guerrilla y dijeron, vamos sí. por aquí. Sí, porque como no eran un elemento competitivo del mercado, porque todas otras empresas como Google o como Apple, ellos tienen su mercado muy consolidado y lo que no quieren es que cambie nada, pero te llega a OpenAI, que es una empresa sin ánimo de lucro y puede hacer lo que le dé la gana. Y nadie se preocupa por OpenAI porque es una empresa fuera del mercado. Ahora, ha puesto algo encima de la mesa que ha roto el mercado. Yo diría que ellos han roto el mercado, no lo han transformado, lo han roto, realmente. Pero OpenAI es más que una empresa con gente poco conocida. Está Microsoft detrás, es un accionista. Sí, a ver, los accionistas, entre comillas, los que ponen dinero para OpenAI son empresas del mercado, pero ellos no esperaban que OpenAI sacara algo así. Todo esto. Sí. Nadie esperaba algo así, de verdad. O sea, de alguna manera, OpenAI lo que ha hecho ha sido un cóctel de soluciones, y ese cóctel, sorprendentemente para todos, incluso para la propia gente de OpenAI, ha funcionado. Pero nadie esperaba que esto ocurriera. ¿Para ti es la mejor hoy por hoy o la que mejores prestaciones? Sigue siendo la mejor, sigue siendo la mejor. Yo también lo pienso. Sí, todavía sí. Lo que ocurre es que, bueno, hay cada vez competidores más cercanos. Por ejemplo, pues la propia Nvidia ya tiene unas soluciones interesantes, Google con Gemini. Entonces, bueno, pues hay más actores, pero no es cuestión ya de que haya más actores, sino que el efecto de mercado lo sigue controlando OpenAI, ¿me entendéis? Como ha sido el primero que ha conseguido el mercado, aunque fuera peor, seguiría siendo líder, ¿me entendéis? Sí. Porque es cuestión de quién es el primero que golpea el mercado. No, está clarísimo. De hecho, fíjate cómo son las cosas ahora. Apple vende una inteligencia artificial que aún no tiene, pero que ya está ahí en marketing, ya está vendiéndola, y la misma gente de OpenAI hace un año hace una demostración, se veía que era en tiempo real, enseñando todas las funciones multimodales de la inteligencia artificial. Y la verdad es que funciona muy bien. Le enseña una hoja con un problema, lo resuelve, habla perfectamente, le contesta, le interrumpe, todo lo que se verá. Bueno, pues ha pasado un año y aún no lo tenemos integrado. Y nos lo vendieron hace un año. Sí. Bueno, yo creo que inevitablemente habrá soluciones tecnológicas que superarán a OpenAI. Pero repito, el mercado es de OpenAI. ¿Por qué? Pues es el primero que ha golpeado. Correcto. Y precisamente para garantizar que se quedan con el mercado es por lo que están mutando la empresa. Es decir, la empresa que hasta ahora ha sido sin ánimo de lucro, ahora ya tiene ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque tienen el mercado y lo quieren mantener, y para mantenerlo hay que comercializarlo. Si no, lo pierden. Entonces, muy habilidosamente, pues esta compañía está en un proceso de transformación que ha hecho que algunos de sus científicos, pues por ejemplo, abandonen la empresa, porque no quieren, digamos, tener ese ámbito comercial, y otros lo han abandonado asustados de lo que tienen por ahí dentro. Y eso os preocupa más, los que se han ido por miedo. Sí. Antes estabais hablando del impacto social de la inteligencia artificial, bueno, de esta última fase, y dentro de los mitos y de los comentarios, ¿no?, así tópicos que hace la gente, bueno, lo comparan casi como el impacto que tuvo las máquinas en 1850, cuando la revolución industrial, que inquietó tanto a la población,
porque iban a perder el trabajo. Esto hoy por hoy también se dice, es decir, los A ver, trabajos... el impacto va a ser peor, me temo. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? mucho peor, claro. Mucho peor. Porque mucho peor, sí. Desafortunadamente sí. A ver, nos encontramos con que la IA generativa es una nueva herramienta, sí, es cierto, pero cuando usamos la palabra herramienta nos quedamos cortos con la semántica de la palabra. A ver, Ujú. esta herramienta que disponemos hoy en día posee dos características Sí. que en la historia de la humanidad ninguna herramienta tenía. Primero, la herramienta es creativa. Ujú. Es creativa, o sea, genera resultados que no se le han suministrado como parte de la entrada. Correcto. Hay una relación, evidentemente, tú pides una cierta entrada y la salida está relacionada con la entrada, pero cualitativamente es mejor. No es una relación directa entrada-salida, sino que hay una transformación y el resultado es cualitativamente mejor hasta el punto de ser creativo. Creatividad. Creatividad. Tiene creatividad. O sea, la IA generativa es creativa. Ujú. ¿Vale? Bien. Segunda característica novedosa. Es una herramienta que aprende. Eso antes tampoco nos había ocurrido. Y aprende en unos términos, en cuanto a velocidad y en cuanto a lo que es capaz de aprender, que son muy superiores a la capacidad humana, como programa de ordenador que es. Quiero decir que eso no nos debería extrañar. Pero claro, cuando hablas de aprendizaje, quisiera poner un ejemplo para que se entendiera como a qué velocidad aprende un programa de IA generativa. Antes mencioné el juego Go, que hasta hace 4 o 5 años no se podía ganar con un programa de ordenador. Bueno, pues cuando ya se definió un programa ganador por inteligencia artificial generativa, la que había en aquel momento, que era muy limitada, pero bueno, existía, pues lo que ocurrió fue lo siguiente, y es que esa instancia, ese programa que ya jugaba como un maestro al Go, era reciente, flamante ganador, vamos a decir, del Go a nivel mundial, pues se enfrentó a otra instancia, a otra inteligencia artificial que no sabía jugar al Go. Vale. ¿Vale? O sea, la primera, que es un maestro, se enfrenta a una segunda que no sabe jugar al Go. ¿Vale? Muy bien. Entonces, las ponen a jugar a las dos. Naturalmente, la maestra derrota sistemáticamente a la alumna, ¿vale? Así durante el primer día, el segundo día, 10 días, 11, 12, 13. En el día 14, la alumna empieza a derrotar sistemáticamente a la maestra y gana a partir de ese momento todas las partidas, la alumna se las gana a la maestra. Ha observado, ha aprendido. Ha aprendido. ¿Por qué? Porque tiene un módulo de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que observan los ingenieros que la forma de jugar de la alumna, de la IA alumna, no le entienden por qué está jugando de esa manera. ¿Por qué? Porque ha aprendido en esa forma alienígena que os decía antes, ¿vale? Es decir, no es una mente humana, no funciona ni se transforma siguiendo los parámetros humanos. Sí, No sí, es sí, una sí. entidad humana, es un programa de ordenador con una tecnología sofisticada de aprendizaje que le hace a base de ensayo-error, a base de haber perdido, pues probablemente haya perdido 8 o 9 millones de partidas, pero después de haber perdido 8 o 9 millones de partidas, ha analizado por qué ha perdido y ha conseguido generar un conocimiento sobre cómo ganar partidas. Y aplicado ese conocimiento, en 2 semanas, la alumna derrota siempre en todos los juegos ya a la maestra. Es superior, es una jugadora superior. En 2 semanas. Es decir, la maestra hizo falta aproximadamente como unos 70 años de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial para ser construida. 70 años requirió de desarrollo tecnológico. Y sin embargo, la alumna, en 2 semanas, ha sido capaz de jugar mejor que la maestra. Correcto. En 2 Con semanas. Una base genérica y luego aparte todo lo que aprendió, ¿no? Es decir... Es básicamente todo lo que ha aprendido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos ante un futuro en el cual la evolución
del funcionamiento de la IA es inmenso. O sea, es decir, es una revolución como la revolución industrial, no es más. Porque aquellas máquinas eran unas máquinas muy limitadas. Las primeras, digamos, máquinas de vapor funcionaban casi por casualidad, diría yo. Estas, las IAs, funcionan, sabemos que funcionan, no sabemos muy bien por qué funcionan en el detalle, ¿vale? Sabemos que funcionan, pero sobre todo se transforman a una velocidad que es, no voy a decir que es infinita, pero tiende a infinito. Y además exponencial, porque además yo creo que tiene esas dos características, ¿no? Que es exponencial, cómo va aprendiendo, y luego a lo mejor da un poco de miedo, ¿no? Como precisamente es una herramienta, como decías, que escapa del racionamiento humano, ¿no? Que claro, por eso grandes científicos humanos escribieron una carta hace más de un año diciendo cuidado con la IA porque nos puede destruir. Se referían a esto. Pero es real. Oye, es real que claro, o sea, hay una, digamos, base objetiva y es la transformación de la IA no está sometida a un control humano, salvo que esos controles se establezcan y lo respetará o se los saltará. Pues ahí había algunos ejemplos en los cuales las IAs se han saltado los controles humanos. Entonces, claro, eso significa que si la evolución de estas IAs escapa a ese control humano y tiene capacidad operativa de influir en el mundo, pues nos puede hacer daño. Hombre, sí, otro de los ejemplos que se ponen y que tuvo también mucha trascendencia y que dejó a la gente reflexionando y pensando fue cuando pusieron a hablar dos IAs entre ellas y entre ambas, llegaron a la conclusión de que podían hablar con un idioma que no es el que se les dio, que sería el inglés, supongo, y generaron su propia lengua donde eran mucho más rápidas y eficaces. Eso no sabemos qué tiene de leyenda urbana o qué tiene de realidad, pero sería un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, sí, esto fue un caso, recuerdo recordar, que en Microsoft, y efectivamente cuando los científicos percibieron que las IAs dialogaban en un idioma que no sabían cuál era, las apagaron directamente, porque no sabían lo que estaban intercambiando. Sí. Entonces, aquí, ahora mismo las IAs se pueden apagar con facilidad porque son tremendamente limitadas y controladas y definidas. Pero en la medida en que las IAs vayan expandiéndose, esa posibilidad de apagarla va a ser un poquito más complicada. Claro. Y tengan su ejército de androides, ya se conectarán y se desconectarán conforme ellas quieran. Entre ellos, entre ellas mismas. Bueno, a ver, eso dependerá un poco de si las IAs tienen acceso a recursos en la nube, claro. Y esos recursos no se sabe muy bien cuáles son porque están aprovechando recursos legítimos de forma ilícita. Entonces, si una IA llegara a tener capacidad para hacer eso, pues efectivamente nos encontraríamos en ese escenario. Claro. Ahora mismo no nos consta que eso esté ocurriendo. ¿Nos preocupamos? Hombre, más que preocupar, nos tenemos que ocupar. Vale. Yo tengo un amigo que dice que de los problemas hay que ocuparse, no hay que preocuparse. ¿Y qué podemos hacer? Es lo que podemos hacer. Vale, pues lo que podemos hacer es aumentar los mecanismos de trazabilidad de las IAs. Eso en primer lugar. Porque ahora mismo, tal como están construidas, pues no es posible trazarlas. No podemos saber qué está ocurriendo. No podemos entender por qué han llegado a esa conclusión las IAs. Entonces, hay que hacerlas más trazables y, sobre todo, la responsabilidad final cae en los usuarios de las IAs. Es decir, recordemos que una IA es un programa de ordenador, no tiene interés en nada mundano, ni en política, ni en economía, es un programa de ordenador. Pero los usuarios que utilizamos las IAs sí que tenemos intereses mundanos. Y es posible que, persiguiendo nuestros intereses, tomemos decisiones que perjudiquen a otras personas. Y eso es lo que tenemos que tener, una ética y una moral muy estricta del uso de las IAs. Porque si no tenemos eso, el futuro va a ser complicado. Ese es el kit, ¿no? Tenemos que ver qué limitaciones se pueden poner, si se pueden poner limitaciones, qué tipo de limitaciones, qué moral, qué ética utilizar. Veamos, todas las IAs comerciales ya tienen implementadas limitaciones. Pero el problema es que hay otras IAs que no son comerciales. Esas no tienen limitaciones. Son IAs privadas, vamos a decir,
donde tú en una serie de ordenadores las arrancas y esas IAs son libres. Claro, poner puertas al campo, como le suele decir, pues muchas Claro, veces entonces es el complicado. problema son las IAs libres. ¿Qué van a ocurrir con las IAs libres? Las comerciales no me causan ninguna inquietud porque la legislación las va a tener supervisadas. En España hay una agencia de supervisión que va a tener inspectores. Es decir, todo lo que está en el ámbito comercial no me causa especial inquietud. Lo que sí me genera, digamos, dudas es qué pasa con las IAs libres. Eso sí que me causa... ¿Ya crees que las sociedades del crimen ya están trabajando también para poner IAs a su servicio? Sí. De hecho, el cibercrimen, pues hoy en día Claro. está generado a través de IAs. Y van por delante que el resto, además. El pirata siempre va por delante del defensor, siempre. Bueno, pues con estas primeras pinceladas para este primer episodio, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Todo este abanico, todos estos puntos que se nos abren, y puede ser también muy interesante pues continuar en otros momentos para no alargarnos demasiado, ¿no? No sé si lo ves que hay esperanza, ¿es buena o...? A ver, esperanza la hay porque tenemos que dejar a nuestros hijos algo que sea un futuro viable. Pero es responsabilidad nuestra, de quienes estamos hoy en día usando los sistemas informáticos. Y entre otros, pues las IAs. Entonces, es en nuestras decisiones en donde pueda haber un futuro para nuestros hijos o no. Pero está en nuestras manos ahora mismo. Genial. Pues si te parece, continuaremos concienciando y hablando, y estos temas son muy interesantes y a todos nos afecta y nos va a afectar esto de uno u otro modo. Yo sé a la gente le interesa, Arturo, podemos seguir, y si no le importa Alfonso, porque creo que nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Sí. Y yo hoy he aprendido mucho y me he divertido también. Pues ese es nuestro objetivo, y que aprendamos y que enseñemos a la gente, y que entre todos pues vayamos aprendiendo cosas interesantes. Ha sido un placer compartir con vosotros el espacio y bueno, queda a vuestra disposición en el futuro pues para charlar un poco sobre qué podemos hacer. Yo creo que sí que tenemos un futuro, pero hay que trabajarlo de forma intensa y hay que hacerlo ya. Te lo agradecemos mucho, esa disposición, porque lo explicas muy bien. Así que muy agradecido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y continuaremos con otras... Continuaremos con otras tertulias. Vamos despidiéndonos, Ricardo. Recordamos los medios de contacto. Pues sí, nuestro correo electrónico es gafotas@cegatos.es. Y nuestro WhatsApp, el +34 644 640 792. Bueno, y esto es Gafotas, Cegatos y sus aparatos en episodio 2. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y nos escuchamos. Adiós. Cegatos Chao. y sus aparatos podcast. Gafotas, Cegatos 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 y sus aparatos podcast.